Damas y caballeros, estamos de vuelta en el hall y tenemos que hablar de las semifinales porque los caudillos y los osos ganan sus enfrentamientos, van a ser rivales en el Tazón México número 9 y hoy vamos a platicar de todo esto y mucho más. Pero primero los saluda Mauricio Rodríguez y me acompaña Mike Salazar. Mike, ¿cómo estás? Hola, Mau. Estoy. A ver, estamos hablando fuera del aire que probablemente ha sido uno de los watches, al menos para uno como espectador de la tele, ahí por la transmisión de los más disfrutables, probablemente de los más emocionantes, en los que no solamente veías que tanto caudillos, tanto los mismos Raptors podían ganar, veías ese aire de playoff que se respira en cada tipo de partido de estos, en cada partido de playoff, de cualquier reporte que vayas. Vimos un juego 7 el sábado allá en Oklahoma City y el mismo ambiente, el mismo aire de saber que estás a nada de ganar o de perder y que sea el último juego de la temporada. Se respira, se respira, y no solamente se respiró en Chihuahua, se respiró en la televisión, al frente de la televisión de cualquier espectador que estaba viendo el partido. Pero vamos a darle de una vez, mi Mau, porque hay mucho que decir. Para los que sean nuevos por aquí, ya se la saben, tenemos temas a la parte derecha de su pantalla y a partir de esos temas tenemos más o menos 5 minutos para hablar. El cronómetro a veces le hacemos caso, a veces no, pero con eso arrancamos y nos vamos a ir con el primer tema, que en esta ocasión son nuestras overreactions de la semana de semifinales de la LFA. Reacciones exageradas que quizás no sean del todo objetivas, pero así como en el instante de ver el partido. Mike, ¿qué overreaction tienes para esta semana de semifinales? Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Y me voy Te ves a... emocionado, Mike. Y me voy a arriesgar con esta. Me voy a arriesgar con esta. De verdad, de verdad, de verdad. Y me va a disculpar ahí el buen... El buen Perdón, el Justin Lewis, ¿verdad? Es el primer corredor de ahí de este. Ahí te va. Si en esa patada de despeje del primer cuarto el señor Justin Lewis no se lastima, los caudillos no ganan este partido. Los caudillos no pasan a la final si Justin Lewis no se dobla el tobillo en esa patada de despeje. Y lo tengo clarísimo viendo la transmisión, viendo el video, viendo lo que hizo Julio Covarrubias, viendo las maravillas que hizo. Y más que nada el tema de lo que hizo, sino el cómo machea lo que hizo los Raptors, el planteamiento defensivo de los Raptors, el estilo de juego del Kid, el estilo de juego de la misma línea ofensiva se conjuntó para que no tengo ninguna duda, creo que no tengo ninguna duda, puedo debatir esto 20 minutos, una hora, lo que ustedes quieran. Si Justin Lewis no se lesiona en esa jugada, los caudillos no ganan este juego, Mau. Estoy seguro. Híjole, la verdad es que es difícil estar en contra de esa opinión después del partidazo que tuvo Covarrubias. Fueron 166 yardas por tierra, 38 por aire, 3 touchdowns. Y cuando ves las jugadas, creo que lo más espectacular de parte de Covarrubias son dos cosas. Uno, la paciencia para seguir sus bloqueos, que tuvo excelentes bloqueos de la línea ofensiva de los caudillos. No están acostumbrados a bloquear tanto juego terrestre en un partido, pero ahora que se los pidió el staff del coach Landeros Jr., lo hicieron. Y la otra es como la palabra, no sé cuál sea, como este shiftiness que trae Covarrubias en el terreno de juego, esos cortes que hacían el segundo nivel para quitarse a los linebackers, para quitarse safeties. Hay una jugada que subí a mis historias ahí en Instagram donde hace un corte en contra de Esteban Solares, que es uno de los mejores linebackers mexicanos que hay en la liga, se lo quita. Difícil estar en desacuerdo contigo, Mike. La verdad es que es un buen overreaction, creo yo. Y a ver, yo quiero escuchar el tuyo, Mau. Mira, Estás en el... Tengo otro y creo que puede coincidir, pero quiero escuchar el tuyo. Mira, voy a decir que una de las ideas que tenía para overreaction iba más o menos por aquí, que era Covarrubias tiene que ser el running back one de Caudillos la próxima semana. Entonces no estábamos tan aislados, pero mover entonces con el otro partido y batallo para decirlo porque sé que luego ha sido un jugador controversial esta temporada y no quiero que parezca que le estamos echando hate o algo así, porque yo soy muy fan de lo que ha hecho Eric Niño en su carrera en Ajá. LFA. Pero creo que mi overreaction es que dinos
cambia por completo sus planes de quarterback en la temporada 2027. Creo que en 2027 Dinos consigue un quarterback extranjero y no es nada en contra ni de Niño ni en contra de Cacho Resendiz, que está también ahí esperando su oportunidad, pero creo que Dinos se dará cuenta esta temporada de que el equipo que tenía a nivel roster era un equipo que le podía competir a Caudillos, era un equipo que le podía competir a Osos de Monterrey, y ya lo habías manejado tú en uno de nuestros programas donde decías, Eric Niño es más o menos el suelo de lo que puede tener Dinos en la posición de quarterback, y creo que 5 puntos en esta semifinal simplemente no es algo aceptable para tu equipo. No les hubiera alcanzado quizás para los 33 que anotan los Osos. También hicieron trizas a las coberturas de zona de los Dinos. Ya platicaremos de eso más adelante. Pero creo que Dinos se va a quedar con un muy mal sabor de boca porque era para más. Esa semifinal tenía que ser una semifinal cerrada y creo que tienes que ir por alguien que cree de una forma más consistente, un jugador que igual y cometa un poquito menos errores. Creo que Dinos debe de dar un giro de 180 grados sobre sus planes en la posición de quarterback y creo que lo van a hacer. Creo que se van a ir de esta semifinal con un pésimo sabor de boca, Mike. Coincido y creo que das en el clavo, remarcando lo que hemos dicho aquí en el hall varias semanas ya, o que hemos dicho, le hemos dado el mérito a Eric Niño de responder en momentos clave, le hemos dado el mérito de ser vertical, de ser agresivo, de ser ese quarterback que diga tal vez fuck it, no tengo mi primera lectura, o en mi segunda lectura veo tal vez que Zorrilla está one-on-one con el safety y se la tiro y gana Zorrilla, o le da el beneficio de la duda a sus receptores. Y tiene cosas muy buenas eso. Tiene cosas muy buenas, te pone en la conversación de MVP, te da yardas, le das yardas a tu equipo, te pone en situaciones a veces muy buenas después de una serie en la que tal vez esperas algo de tu quarterback, pero específicamente en este partido le pesa mucho el bad quarterback play por parte de Eric Niño. Y no solamente, y me gustó mucho lo que dijiste, no necesariamente le vas a tener que pedir 33 puntos solamente gracias a la grandiosidad de Eric Niño que te pueda dar verticalmente. Pero puedes esperar que en una mitad no te vayas con 5 puntos y que muy probablemente ese partido de ser por 2 errores, tal vez un sack que toma en una buena lectura en el end zone y esa intercepción que tira a la mitad del campo aproximadamente, te cuesta muchos puntos, tanto puntos que no tuviste tú en el marcador como puntos que le diste o posesión que eventualmente que le diste a Osos para dar con un touchdown. Entonces coincido, ya estamos platicando un poquito más en el siguiente tema, en los siguientes temas, pero sí coincido en esa overreaction en que probablemente los Dinos van a tener que buscar un quarterback la siguiente temporada. Y el reloj está en ceros, pero rápidamente quiero decir, en este partido contrasta mucho cuando del otro lado ves a Eppler atacar todas las áreas del terreno de juego, la zona intermedia, la zona corta, los pases con toque, y es donde dices, eso le falta a Dinos. Dinos corre bien el balón, tiene buenas jugadas para manipular a los linebackers, hacen todo eso muy bien y los bombazos, como lo hemos platicado, pero hay un área del campo que no han desbloqueado todavía en su ataque y creo que es lo que más les hace falta. Pero nos vamos entonces al siguiente tema y nos vamos a ir primero con el partido que se dio en Chihuahua en un calor tremendo a las 5 de la tarde. Lo que más para mí me sorprende de este partido, Mike, es el plan ofensivo de Caudillos, que quién sabe si era el plan original, ¿no? Caudillos llega y primero reta a los backs defensivos de los Raptors, que para mí, y lo dije en el programa, era la mayor ventaja que Chihuahua iba a tener en este partido, sus receptores en contra de los backs defensivos de Raptors. Y la realidad es que el Valle de México me sorprende mucho en defensiva porque les estaban quitando muchos pases, estaban encima de Juwan Manigo en todas las rutas por debajo, le estaban ganando tiros a Keon Lesane. Uno de los cambios de la defensiva de Raptors a comparación de la semana 1, pues bueno, la llegada del safety Antonio Reed, que igual y no estaba en esa primera semana, pero Caudillos ajusta y corre el balón y una y otra vez, y de repente parecía que Raptors estaba jugando el juego que yo pensé que Caudillos iba a jugar, y Caudillos el juego que yo pensé que Raptors iba a jugar, pero les resulta The Kid Covarrubias tiene un partido que va a ser recordado en la historia de los Caudillos con 204 yardas y 3 touchdowns, Mike. Fue el mejor juego de la defensiva, por lo menos de los backs defensivos de los Raptors en lo que va, no solamente esta temporada, en lo que yo recuerdo, porque
Hay pases que genuinamente el pase al Enson que pone muy bien el mismo Jeremy Johnson. No recuerdo si fue Keon Lisey o fue otro receptor que genuinamente lo agarra adentro y lo taclean para que se salga del Enson. Varias jugadas así, varias disfraces de coberturas que yo le doy mucho el mérito y lo platicábamos a Horacio García de poder tener esta semana extra para saber de qué manera plantearte a la defensiva, echarte para atrás, cómo disfrazas estas coberturas, qué coberturas utilizar. Y por ese lado, por parte del ataque aéreo, por así decirlo, el matchup de los backs defensivos de los Raptors contra el ataque aéreo de los Caudillos, sí ganan mucho el matchup, o sí ganaron prácticamente el 80, el 70% del tiempo la defensiva de los Raptors, y se vio, y genuinamente se vio, y hay que decirlo, no fue un buen partido para Jeremy Johnson. Jeremy Johnson no jugó bien, hubo pases que de verdad estamos acostumbrados a que ponga, no los puso varios pases lejanos, puso tal vez algunas lecturas no tardías, pero que simplemente se combina el acierto de la defensiva de los Raptors con tal vez un área de oportunidad en ese mismo pase por parte de Jeremy Johnson. Y a ver, los Raptors mandan este juego tal vez a donde ellos querían que era, ok, no me has demostrado que puedes correr el balón periódicamente o constantemente en un partido, quiero que me ganes por ahí. Insisto, en el overreaction por ponerle overreaction es exagerar. Sí, exagero tal vez un poco en el sentido de decir tal vez que si no se lesiona el mismo Justin Lewis, no ganan los Caudillos, pero la manera en la que se junta, el cómo corre el balón Julio Covarrubias, lo peligroso que es a campo abierto Julio Covarrubias en las recepciones, después de agarrar el balón en estos flats, en estos escapes, que te puede hacer dos cortes, un corte. Y más cuando juntas el planteamiento defensivo de tener una caja bastante laxa, tal vez de 5 hombres, de 4 hombres inclusive, en ciertas ocasiones por parte de los Raptors, haces que los recorridos se hagan grandísimos. La gente que está replegada, la gente que está por arriba cubriendo pase, tiene que correr 5 o 6 yardas directamente hacia el Kid. Y el Kid, que es un corredor que te hace 2 cortes, un corte atrás de la línea y hace otro corte después de la línea, ya cuando está en la zona de los linebackers que ya van a taclear, se junta que los linebackers tienen que hacer estos recorridos súper rápidos, güey, y a final de cuentas con un corte o con esta elusividad por parte de Julio Covarrubias, hace que genuinamente Julio Covarrubias obtenga 5, 6, rompa una tacleada, rompa 2 tacleadas, 7, inclusive 10 yardas más, como en algunas jugadas lo vimos. E insisto, se junta de una manera excepcional. Es una manera excepcional cómo se junta el planteamiento defensivo de los Raptors y las circunstancias que dan a pie al buen juego de la línea ofensiva, al planteamiento de los Caudillos de su juego terrestre, y a cómo juega Julio Covarrubias, que fue tocado por Dios y por el mismo Le'Veon Bell en este partido, Mau. Yo te lo juro que pensé en Le'Veon Bell varias veces en estos acarreos de parte de Covarrubias, porque de repente corría muy pacientemente esperando el hueco y ahí agregando al tema de la línea ofensiva. Excelente trabajo de estos 5 jugadores que llevan ya años destacando como fortaleza la unidad para el equipo de los Caudillos, y decir que creo que para ellos también es un tema de orgullo el que les pidieron bloquear juego terrestre, que digo, tú eres liniero ofensivo, Mike, probablemente tú nos puedas confirmar todo esto, pero siento que para los linieros es como que te pidan que bloquees terrestre, es diferente a que te pidan protección de pase, y creo que para ellos tener un juego con el video que va a ser este video de verlos dominar en las trincheras es muy bueno para el equipo rumbo al tazón, porque de repente los coaches, los jugadores saben, podemos hacer las dos, ¿no? Podemos correr, podemos lanzar, y por eso creo que Covarrubias debería de ser el titular la próxima semana. Esperemos que repita una actuación similar. Y nos vamos al siguiente tema. Y mi take principal del equipo de los Osos, aplastando a los Dinos por completo, es... En la NFL decimos mucho cuando llegan los playoffs que no siempre se trata de quién es el mejor equipo, sino se trata de quién está en su mejor momento, en el momento correcto. Y es muy difícil ahorita decir que Osos no está en su mejor momento. La última vez que Monterrey jugó un partido de una posesión fue el 18 de abril en contra de los Caudillos aquí en Chihuahua.
y ahora vienen de pasarle por encima a los Dinos que estuvieron en playoffs, semanas después de haberle pasado por encima a los Raptors que estuvieron en playoffs y que le dieron pelea a Chihuahua en su casa. Lo que vimos de Shelton Epler en este partido, el pase que pone por las laterales, el pase que pone a Tommy O'Jay en el centro del terreno de juego, el pase donde creo que es Justice, que se lo pone con el toque suficiente para que Justice simplemente levante las manos con 3 defensivos a su alrededor y atrape el ovoide en la zona de anotación. Simplemente se ve increíble la ofensiva de los Osos en este momento. Me quedo con lo que dijiste en el tema de los overreactions yo voy a pasar la overreaction que tenía a la previa del tazón porque creo que va mejor ahí, pero ya hablando un poco más de lo que pasó en el juego ahí en el Gaspar Más, a mí me ponía un poquito, no dudoso, pero yo ponía en tela, no en tela de juicio, sino ponía sobre la mesa, y el hecho de poner sobre la mesa la localía de algún equipo en un juego de fútbol americano ya te habla de que tal vez pueda haber algo ahí. El Gaspar Más pesó, no tuve la oportunidad de estar ahí, pero pesó y se vio y se sintió que estaban en la casa de los Osos, independiente de si fuera el Estadio Borregos, el Gaspar, lo que sea. Sí terminó siendo un factor a favor de los Osos. Dejando de lado eso, ya hablando un poco más de lo que pasó en el emparrillado, me quedo con lo que dijiste. Es un partido contrastante a la ofensiva de ambos equipos. Y hablando más que nada de la primera mitad, en donde todos podemos coincidir que los Dinos es donde pudieron haber obtenido un poquito más de puntos, se vieron tal vez más competitivos en la primera mitad. Contrasta increíblemente el tema de los errores. El tema de los errores, quién comete los errores, quién no comete los errores, quién, a pesar tal vez de estar en una situación comprometida en la bolsa, de estar en una situación en la que estás uno contra uno, hombre contra hombre en el end zone, tomas el matchup que te corresponde o tomas en ese momento, no ante la duda, pero sí en el momento que ves la lectura y en el momento que tienes que hacer el movimiento, tienes que empezar a hacer tu movimiento de pase, tomas ese pase y quién no toma ese pase. Creo que es bastante claro, y hasta cierto punto yo sí pienso que define mucho el destino de este juego. Lo que hace un Shelton Epler, que tal vez tiene la rodilla tocada, se maneja en las transmisiones, se puede ver hasta cierto punto en la manera de su juego bastante inmóvil en la zona, en la bolsa de protección, que si bien sabemos que no es un quarterback que te va a sacar de la bolsa de protección y te va a correr y va a hacer un 1st y 10 cada vez que pueda, tiene el recurso para poder tal vez moverse en la bolsa de protección, agarrar todavía otros 2 segundos, pero este tema de la rodilla que se ha estado manejando sí lo ha estado haciendo un poco más inmóvil en la bolsa de protección, y creo que hasta cierto punto le ha ayudado para ser un poco más maduro y confiar mucho más en estas lecturas rápidas, cambiar el juego ofensivo en estos RPOs, tal vez lo que no hace Eric Niño de tomar las zonas cortas, zonas medianas, los escapes, los pases de que te dan las mismas coberturas pre-snap de los defensivos, los toma muy bien Shelton Epler, y sí es le llaman en inglés Tale of two tapes. Es el polo A y el polo B, quién comete el error, quién no. Y sí, insisto, ya estaremos hablando de cómo vemos a ambos equipos para el Tazón México 9. Pero hay güey los Osos, hay güey los Osos porque sí traen, está bien, están embalados, y hace mucho a estos Osos no los ponen en una situación adversa. Sí, o sea, bueno, voy a guardar lo que quería decir para el siguiente segmento, pero quiero agregar el Pelón Valdés haciendo de las suyas, tercera oportunidad y 5, doble cornerback blitz, rusher libre para Eric Niño que jamás lo ve venir, le pega con todo. Y muchas cosas que vimos también del play calling en el lado ofensivo. Entonces, creo que también el coacheo en este partido se nota muy superior el equipo de los Osos. Hay esta jugada donde desde trips con 3 receptores al lado derecho pierden por completo. Casi creo que es Kelvin McKnight el de ese touchdown en específico. Shelton Epler tiene 5 pases de touchdown y simplemente te habla de la versatilidad en ese ataque. Tommy O'Jay de las manos seguras, Kelvin McKnight como el velocista y Torrin Justice, que es este receptor súper completo que tienen en esa posición ya desde hace rato. Pero miren, el jueves vamos a tener nuestro programa de previa al Tazón. Y como es nada más un partido, créanme que nos vamos a extender en el análisis, pero
no nos queríamos quedar sin hablar un poquito acerca del Tazón México 9 porque ya está definido para el domingo 7 de junio a las 7 de la tarde en Chihuahua. Osos contra Caudillos. Takes iniciales, opiniones iniciales de este matchup. Quiero empezar aunado a lo que decimos de que Osos viene en su mejor momento. Es Caudillos tiene que jugar mucho mejor de lo que ha jugado las pasadas 3 semanas. El Caudillos que vimos en Saltillo va a sufrir en contra de estos Osos. El Caudillos que vimos en contra de Mexicas va a sufrir en contra de estos Osos. Me atrevo a decir que el que vimos en contra de Raptors va a sufrir en contra de estos Osos. Caudillos tiene que volver a lo que eran en esa primera parte de la temporada, incluyendo en el partido en contra de Monterrey, para ganar este juego. Y creo que lo pueden hacer, ¿no? Es lo que han hecho desde que llegaron en 2023, sacudirse malas salidas para poder ganar los partidos más difíciles. Por eso tienen 2 temporadas invictas. Pero, ¿qué ajustes hace el staff de coacheo para poder regresar a esa forma? ¿Y qué mensaje? Porque también creo que es un tema de mensaje dentro del locker room, mensaje dentro de las prácticas. Pero Chihuahua va a tener que subir de nivel para ganar este Tazón México. Creo que lo pueden hacer, pero me intriga ver el cómo. Los Caudillos no son favoritos en casa, Mau. Ahorita los Caudillos en casa, en un Tazón México 9, no son favoritos. Los Osos de Monterrey son favoritos de visita en un Tazón México 9 en el que yo creo que hasta los mismos Osos llegan un poco más. A ellos les sabe más como revancha, no solamente por este juego tal vez, sino por toda la historia que han tenido en el Tazón México. Tal vez el Tazón México que no ganaron el año pasado les va a servir como un tema de revancha, como ok, ya estoy aquí otra vez, etcétera. Sí, llegan los Osos mejor que Monterrey, los Osos mejor que Caudillos. La versión que hemos visto de las últimas 3 semanas de los Caudillos es una versión totalmente diferente a la que vimos los primeros 5 partidos de los Caudillos, unos Caudillos que si bien tal vez contra los Osos de Monterrey ahí en casa fue un partido peleado, y es un partido que tiene que estar peleado porque son los mejores rosters, son los 2 mejores equipos. Se sabe que son los 2 mejores equipos en cuanto a talento, en cuanto a coacheo, tal vez inclusive. Y se antoja. Y aunque haya ganado los Osos o aunque hayan ganado los Caudillos, se sabía que ese partido tenía que ser un partido tal vez de una posesión. El tema es que, y lo tenía aquí en mis overreactions, yo creo que si quieres contar playoff en la conversación de MVP, este juego tiene que definir quién va a ser el MVP de la temporada. Para mí, porque los 2 últimos juegos de Caudillos, el último juego de Jeremy Johnson en el que genuinamente no se vio bien y no se sintió bien y comete errores que tal vez, no comete errores, sino deja de hacer cosas que en la temporada hizo, que hacen a los Caudillos no tener la ventaja en ese primer cuarto, en ese segundo cuarto, y que era el atirado, tal vez la ruta por la cual los Caudillos podían hacer mejor las cosas y podían salir avantes de mejor manera en este juego. Pero sí, de la temporada del episodio pasado hablábamos, nos preguntaban en el fan mail qué equipo o qué roster dentro de los Caudillos o de los Osos es el mejor. Respondimos que genuinamente están muy equilibrados, que están en el mismo escalón, están en la misma categoría. Y vamos a tener que verlos en una situación así porque, le insisto, y lo manejan muy bien el tema de los Caudillos, de sacudirse estas 2-3 semanas últimas, y que los Osos de verdad no han tenido un reto tan importante desde Caudillos, desde una situación similar, sino el título de por medio. Habla de cómo llegan los 2 equipos, Mau. Y a mí sí me preocupa. No me preocupa, pero yo sí noto favoritos a los Osos en este momento. Yo tengo mucha intriga por muchos niveles y me atrevo a decir lo siguiente, lo he dicho antes. Creo que los cornerbacks de Osos no son la mayor fortaleza de la defensiva de Monterrey. El frente defensivo que tienen es de miedo, lo que han hecho para traer los linebackers que traen, los cornerbacks que traen. Pero creo que esa posibilidad de atacar a los corners está ahí para Caudillos. Digo, el jueves nos vamos a extender mucho sobre esto. Lo que quiero agregar en este momento es, decías del tema de si los playoffs cuentan, este partido podría definir el MVP. No nada más estoy de acuerdo con que si ese es el caso, así sería. Si nada más es temporada regular, Jeremy Johnson para mí es el MVP. Pero no nada más es el MVP, sino también este partido tiene implicaciones del GOAT, ¿no? Es Eppler contra Johnson en un tazón, una rivalidad de quarterback súper pareja.
quizás no en las victorias y en las derrotas, pero incluso sí en victorias y derrotas, porque también el año pasado le ganó Epler 2 veces a los caudillos de Johnson, así que iremos viendo, pero muchas implicaciones en este partido y de nuevo jueves lo vamos a estar analizando a fondo. Por lo pronto, el Game Ball, que creo que vamos a estar exactamente en la misma página, digo, lo hemos dejado súper en claro en este programa, así que quizás lo podemos decir juntos a las 3. 1, 2, 3. Julio The Kid Covarrubias. Sí. Tiene que ser el jugador de la semana de esta semifinal. Es un partido, como te digo, le vimos poder, le vimos paciencia, le vimos esos cortes en el segundo nivel, el tercer touchdown que mete donde está peleando 5 yardas después del contacto con defensivos encima de él en la zona de anotación. Yo estoy fascinado con lo que nos dio The Kid el sábado. Yo soy de Chihuahua, Mau. Los dos somos de Chihuahua. Para todo el público que nos acompaña, los dos somos de Chihuahua. Tú estuviste ahí, obviamente en el play-by-play, el ambiente, todo. Mi mamá tuvo la oportunidad de ir al partido y mi mamá fue la que dijo, no manches con el Kid. Mi mamá vio jugar al Kid aquí en Borregos, aquí en las veces que ha tenido la oportunidad de venir a verlo, en el estadio, en la transmisión, y me dijo, jamás se ha visto tan heroico el Kid en una situación así desde la final de Borregos del 2022 en contra de los Tigres. Es un legacy game, el juego el que tuvo Julio Covarrubias, es un partido al que le va a contar tal vez a sus nietos cuando la LFA ya tenga 16 equipos, 32 equipos, que se hable del LFA en toda Latinoamérica, si no es que ya se habla. Es un partido histórico, es legendario lo que hizo el Kid Covarrubias. Y no solamente números, porque en números te puedes decir más de 160 yardas terrestres, más de 200 yardas totales, scrimmage yards. Es un juego en el que el aura del Kid está, en que lo ves correr, ves el último touchdown, ves cómo se queda lastimado, ves el reflejo de un juego en el que pusieron la pelota en sus manos, dale la pelota al que sabe, dale la pelota al que sabes que te va a poder dar 3 yardas más, 2 yardas más. Y a mí sí me gustaría mucho hacer la mención honorífica del Game Ball a la línea ofensiva y sobre todo al número 56, Alonso Pérez Negrón, si no estoy equivocado, Alonso Pérez Negrón, y a Carlos Mercado, centro número 50. Ese último touchdown de los caudillos en el que el Kid Covarrubias en la yarda 3 se deja ir contra el safety. Hacen un tackle de pandilla, hay 3 Raptors contra Julio Covarrubias. Julio Covarrubias todavía sigue peleando en la repetición y se ve como que no va a entrar, y en eso el jugador, el especialista, el sexto hombre que meten siempre en esta situación de carrera, Alonso Pérez Negrón, número 56, hace un loop por detrás de la línea al lado contrario, y no solamente está del lado contrario, sino que está como a 15 yardas de la jugada, y él ve la situación en la que está el Kid y va a empujarlo por detrás. Y el mismo Carlos Mercado, que estaba bloqueando, creo que no sé si a Esteban Solares en esa jugada o al número 17 de Pacura, que le saca tal vez 20, 30 kilos, va todavía a ayudar a Julio Covarrubias y sacan el touchdown. Entonces, vamos a poner el clip aquí de la jugada en redes sociales. Es probablemente el aura, no sé, la energía que inspira esa jugada de ver no solamente al Kid Covarrubias dejarse ir al contacto en un cuarto en el que tuvo muchos toques de balón y todavía tienes la oportunidad de irte al contacto, y tus 2 linieros, el especialista y el centro, un jugador veteranazo como Carlos Mercado, van a ayudarte. Es épico, es inmaculado, es de esos juegos, es de esos clips que dices, este era yo y así jugaba yo. No, la verdad es que ya mencionamos su nombre como 1 millón de veces este programa, pero extremadamente merecido para Julio. Y con eso nos podemos pasar a las preguntas. Aprovechamos que nos sobró ahí como 1 minuto de tiempo, entonces lo podemos utilizar para ver todas las preguntas que llegaron ahí a través de las redes sociales, Mike. Aquí las tenemos, a ver. Cargando. Elio Varela pregunta, después de las semifinales, Mau, ¿el favorito es Osos? Yo digo que sí. Yo sí me voy a mojar. Yo digo que ahorita sí son los Osos favoritos porque las maneras, y lo remarcas muy bien, las maneras en las que llegas al Tazón México, los últimos 3 partidos de los caudillos, tanto contra Dinos
contra Dinos, acá en Saltillo, en el que 2 cuartos y medio estuviste no por debajo del marcador, no necesariamente por debajo del marcador, sino que te viste la situación en la que los Dinos querían el partido de casa, tal vez el momentum se sentía genuinamente del lado de los Dinos. El partido contra los Mexicas, allá en casa de los Mexicas, en el Tex SM, un partido en el que si bien estuviste arriba del marcador el primer cuarto, el desarrollo del partido se fue un poco más del lado de los Mexicas, terminas perdiendo ese partido, y este partido contra los Raptors, en el que no solamente lucías favorito, lucías como tal vez no sé, como el victimario más favorecido de todos los crímenes de la historia. Y los Raptors de verdad no tenían nada que perder. Y props a los Raptors porque la manera en la que encararon el partido, hay que decirlo, también sacaste el horario habitual. Los caudillos creo que no están acostumbrados a jugar en un sol de las 5 de la tarde ahí en Chihuahua, un sol seco, un sol que verdaderamente pesa y te drena, etcétera. Pero los últimos 3 partidos de los caudillos sí nos da pie a pensar que no solamente un finalista podría estar de favorito en su contra, sino que los partidos que han tenido los Osos cerca de hace mes y medio o un mes han sido totalmente ladeados para el equipo de los Osos, y yo sí tengo confianza en decir que ahorita sí parten como favoritos los Osos a ojos probablemente del 70, del 60% de las personas. Híjole, la verdad, creo que sí. O sea, no es mi pronóstico. Ojo, todavía no tengo ni siquiera un pronóstico. Hay que estudiar este partido un poquito más a fondo. Pero cuando salgan las líneas, por ejemplo, en el mercado de las apuestas, no me sorprendería ver eso, ¿no? Que Oso sea el que tenga la línea negativa. Entonces, veremos, pero casi creo que podría ser. Hay tanto que desmenuzar. Y repito, no es el pronóstico, pero creo que sí. Creo que podría ser la línea negativa para Osos. Y esa era una de mis posibles overreactions que iba a manejar también al inicio del programa. Sí, sí, yo también, te digo, yo también la tenía aquí en las overreactions, pero dije, nada, lo voy a dejar para el otro bloque, pero sí, yo también. Y creo que hasta cierto punto venía más en el tema de overreactions, porque para mí esa es una reacción exagerada el dar tan rápido un favorito como lo es Osos de Monterrey en en un partido en el que, si bien no es que haya incertidumbre, pero el tema es una final, y es una final en la que tal vez claro, los caudillos saben ya cómo jugar finales, cómo ganar finales. Los Osos vienen de perder una allá en Puebla. Pero sí, insisto, ya estaremos viendo, ya estaremos hablando un poco más de eso. Pregunta José Gandarilla, ¿quién tiene más a favor en las trincheras? Me imagino que el Tazón México. El duelo de las trincheras, partiendo de 2. Obviamente, línea ofensiva de Monterrey contra la defensiva de los caudillos, que sí me genera. Tal vez antes de este partido te hubiera dado no como favorita la línea ofensiva de los Osos, pero sí hubiera puesto un pelín así, tal vez más peleado para los Osos. Pero lo que vi, este juego por parte de la línea ofensiva de los caudillos, porque no solamente corriste el balón, no solamente corriste bien el balón, no solamente fuiste físico, sino que batallas mucho si no es que no encuentras un clip en el que toquen a Jeremy Johnson en un pase. En un 3-step, en un 5-step. Sí. Pase largo, pase mediano, pase corto. Difícilmente, si no es que yo no vi en el tape del juego, no vi una sola jugada en la que Jeremy Johnson haya sido tocado o no que le hayan presionado, sino que haya sido tocado por algún liniero defensivo. Y del otro lado, del lado de la línea defensiva de los caudillos de la línea ofensiva de los caudillos en contra de la línea defensiva de los Osos, yo lo veo así. Tal vez yo creo que sí los caudillos están un poquito arriba de los Osos, aunque sea un front seven, como bien lo manejas, impresionante. Y del otro lado de la línea ofensiva de los Osos, batallaron un poco, he de decirlo, batallaron un pelín contra la línea defensiva de los Dinos, y sabemos que la línea defensiva de los Dinos es muy buena. Yo estoy de acuerdo, porque creo que, como yo lo hubiera dicho, creo que las 2 líneas ofensivas tienen la ventaja. O sea, creo que la línea ofensiva está difícil. Está más difícil para mí la línea ofensiva de Osos contra la línea defensiva de Caudillos
que la otra, porque creo que en la otra, la línea ofensiva de Caudillos le doy una... Están muy parejos los tiros, pero le doy una ligera ventaja, simplemente por lo que comentas del primer enfrentamiento entre Caudillos y Osos. A Jeremy Johnson lo mantuvieron limpio casi todo ese partido, y en general... Ahorita tienen continuidad, también ese es un punto clave. En las 2 semanas pasadas, Caudillos había tenido lesiones en la línea ofensiva y mucha rotación. Y en este partido donde Julio Covarrubias explota y todo eso, es cuando regresan estos 5 titulares con los que empezaron el año. Entonces creo que eso también cuenta. Pero creo que le doy una ligera ventaja a las 2 líneas ofensivas en este partido. Sí, yo también coincido en que las 2 líneas ofensivas podemos dejarlo así, en que tienen una ligera ventaja. Mau, no está en las preguntas, pero ya tenemos show de medio tiempo, Mau. El gran silencio, y les voy a ser honesto, Sí. la verdad desconozco mucho sobre el gran silencio, voy a tener que estudiar. Va a ser, cuando estemos viendo el huddle para estudiar el partido, Mike, va a tener que ser con música del gran silencio de Sí, fondo va a tener para que poder ser con música de educarnos. gran silencio. Y yo le pregunté a mi mamá, estaba hablando ayer con mi mamá y le pregunté, más bien ella me dijo de que, oye, va a venir el gran silencio, ¿verdad? Y yo, sí, cierto. Y le dije, ¿qué onda? Y me dice, pues una banda de rock en español. Y que ha sido, yo creo que hasta cierto punto similar a la línea que han manejado en los shows de los Caudillos, Sí. ¿no? Porque generalmente manejan este tipo de como de shows, como de rock en español, como enfocado más Inspector, para... Genitalica, Inspector, Ajá. vino también Panteón Rococó en el Tazón México Sí, sí, sí. 2023. Sí va mucho por ahí la línea, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, entonces al final ya tenemos ahí ya no llegó yo creo que se cansó. No recuerdo quién había sido, pero yo creo que se cansó de preguntarlo, pero me acordé, pero ya lo tenemos. Ahí se lo va a mandar, le va a mandar el clip de la pregunta. Eso es todo, eso es todo. Pues el reloj está en ceros, Mike. Nosotros ya nos vamos a ver el jueves para platicar del Tazón México 9. ¿Algo que desees agregar? Nada, vamos a ver mucho video. Ustedes también vean video, vean las transmisiones, tal vez los resúmenes, cuéntenos lo que piensan ahí en los posts de las redes sociales, de las preguntas que ponemos para que ustedes puedan participar, que podamos ver sus comentarios y que de esta manera se puedan nutrir un poco más, no solamente lo que nosotros pensamos, sino lo que ustedes piensan y lo que podemos pensar todos de cara a probablemente el partido de la temporada que... Sinceramente, en cada semana hemos visto un partido de la temporada. Desde que yo recuerde que estamos haciendo el haul, cada vez que remarcamos algún partido como partido de la temporada, el Dinos Caudillos, el mismo Mexicas contra Caudillos, los Dinos contra los Reyes, las semifinales, no han decepcionado y la neta es que nos dan mucho de qué hablar y podremos estar aquí 2 horas, 3 horas hablando, pero lo que no podamos estar hablando aquí lo vamos a estar hablando en redes, entonces para que vayan ahí a comentar y participen en la conversación. Denle like al video, nos vemos el jueves para hablar del Tazón.